Perdón. Eh, el determinismo recíproco es un set, por así decirlo, de factores o procesos que están interactuando de forma recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Que estos factores personales, los factores medioambientales, pueden estar autoafectándose, ¿no? Lo que una conducta, o sea, algo que yo estoy pensando, de alguna manera modifica también el ambiente modifica la conducta y viceversa. Esa es la idea general. Ahora bien, dentro de los factores personales hay un conjunto de eventos cognitivos y procesos cognitivos, afectivos y biológicos que de alguna manera lo que están mostrando, y aquí pusimos algunas, que es como lo que yo creo, ¿ya? Lo que yo creo respecto a el resultado o las expectativas que de alguna manera determinan, ¿ya? La capacidad, lo que yo creo como si soy capaz o no de hacerlo, ¿ya? O sea, las metas que uno establece pueden jugar a favor o en contra de la posibilidad de cambio de conducta o no. Las actitudes también que uno puede tener. En términos de los factores relacionados con la conducta, ahí están las acciones, las elecciones que utilizamos, las verbalizaciones que utilizamos durante el desarrollo de la conducta. Y los factores medioambientales, bueno, todos la serie de recursos que están disponibles o incentivos que podrían estar, como podría ser, por ejemplo, que nos dieran un bono por andar en bicicleta, digamos, ¿no? Como premio por no contaminar. Eso podría ser un incentivo, ¿no? Pero ese incentivo no está en el aire, no funcionamos como los ratones que decía el conductismo, sino que ese incentivo significa cosas, nosotros nos generamos expectativas frente a eso, vemos si somos capaces o no de andar en bicicleta para ir al trabajo, ir a estudiar, y eso se grafica en unas acciones, en una un conjunto de esfuerzos eh, y, eh, y una demanda de persistencia, ¿no? Porque cualquier conducta requiere ser sostenida en el tiempo para producir el cambio, ¿no? Entonces, eh, una cosa importante es que el modelo, claro, se desarrolla en torno a la influencia del ambiente y la cognición al desarrollo humano. Entonces, claro, los elementos personales ya lo habíamos visto, ambiental y conducta están en una relación triádica que se determinan entre sí, ¿no? Entonces le asigna complejidad. Ahora bien, el modelamiento o el aprendizaje vicario se basa en una situación social en la que participan al menos dos personas, un sujeto y un modelo, como podría ser, por ejemplo, lo que pasa cuando uno ve televisión, cuando va al teatro, cuando va al colegio, o cuando se producen instancias de juego también, ¿no? O cuando los niños están mirando. Por lo tanto, esta teoría, en términos de lo alimentario y nutricional, es súper importante porque uno aprende mirando lo que comen otros, cómo lo comen, con qué velocidad lo comen, dónde lo guardan, cuándo se come como fiesta, por qué los fines de semana se come de una determinada manera, quién come más, quién come menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la consecuencia de eso es que aprenderíamos la mayoría de las conductas tras de limitación. Esto se refiere a observar conductas y repetirlas, no necesariamente de inmediato, ¿ya? Pero en el fondo se van acumulando eh, interacciones que van adquiriendo un significado y muchas veces esto queda metido en las partes más profundas de nuestra forma de actuar en sociedad. Ahora, cuando uno identifica una conducta que se desea establecer y se selecciona un modelo correspondiente, ya sea real o simbólico, entonces aparece el modelamiento. Entonces, se plantea la existencia de ciertos mecanismos cognitivos que nos permiten aprender de nosotros mismos, de los demás y del entorno para poder regular la propia conducta. Esto es súper importante. O sea, Bandura le plantea entonces un tipo de ser humano que es capaz de autorregularse. Y eso eh, le asigna un papel preponderante al cognitivismo, es decir, a la capacidad cognitiva de representación, de simbolizar y de actuar sobre el mundo, en contraposición con solamente establecer un estímulo, digamos, externo, que es el que estaría movilizando todos los patrones. Entonces, además de eso, si no somos capaces de autorreflexionar, ¿no? De evaluar nuestras expectativas, si son realistas o no son realistas, eh, si, con quiénes estamos aprendiendo,
¿Y cómo somos capaces de darle un significado? Entonces, la verdad es que se dificultan los aprendizajes. Entonces, Bandura propone un ser humano que tiene varios atributos y varios variables, hay varios elementos que son importantes para poder explicar la conducta. Ahora bien, los conceptos importantes, algunos de ustedes ya lo pusieron, la motivación como un impulso o un esfuerzo por satisfacer un deseo y alcanzar una meta, claro. Los refuerzos, bueno, que pueden ser pasados, en donde se conoce la respuesta en base a la experiencia, lo prometido en relación a la recompensa que podemos recibir, y vicario en relación con el comportamiento de otros, ¿no? La autorregulación sería una modificación adaptativa de la propia conducta, autoobservando, haciendo comparaciones, autorrespuesta. Hay gente que, por ejemplo, dice, una vez que logre estudiar todas las teorías de cambio conductual del curso, me voy a dar un premio, voy a salir a caminar eh, con mi perro y me voy a comprar un helado y me devuelvo, ¿no? Voy a caminar 5 kilómetros y me devuelvo como premio. No sé, hay gente que se autopremia en algunas cosas, ¿no? Determinismo recíproco. Los factores mentales influyen en los individuos y al mismo tiempo pueden influir en el ambiente, ya lo habíamos visto, la expectativa de resultados, creencia en la propia capacidad de ejecutar acciones y obtener los resultados deseados. Y el aprendizaje observacional, aprender nuevas conductas a través de observar a otros, directa e indirectamente, mientras las ejecutan. Volvamos al concepto de autoeficacia que ustedes lo mencionaron bastante. Una creencia acerca de la propia capacidad de llevar y organizar y ejecutar cursos. Esto es súper importante. Tengo un ejemplo para esto, por favor que no se me olvide cuando terminemos la presentación. Grupo de creencias diferenciado. Entonces, claro, la autoeficacia es un grupo de creencias bien diferenciado y están lanzados en los dominios del funcionamiento. O sea que para poder operar en el mundo humano, social, necesitamos como saber si lo podemos hacer, ¿no? Creer que si lo podemos hacer antes de que ocurra, porque el ser humano en su sistema nervioso actúa como si fuera un pitonizo, ¿no? Trata de predecir lo que va a ocurrir, ¿no? El ser humano le carga la incertidumbre, ¿ya? Entonces, el mundo social opera cuando, en el fondo, ya lo tengo más o menos predicho, como lo vimos en la semana pasada en los modelos de representación. Lo otro, claro, afecta la conducta, o sea, la elección de una respuesta, en el esfuerzo puesto en la acción, en los patrones de pensamiento, en las reacciones emocionales. Claro, o sea, cuando a mí me someten a una acción que me queda muy distante de mi creencia en la capacidad, probablemente me genera una tensión distinta. Estaba en una zona, digamos, de alcance de mi creencia, probablemente eso me vaya a motivar. Pero si queda algo muy fácil, probablemente no genere para mí un gran desafío. Entonces, saber bien la distancia entre eh, lo que yo espero como resultado y la meta propuesta es súper importante para un terapeuta o para un nutricionista, ¿ya? Háganme acordar del peso y de las guías alimentarias en el ejemplo que les quiero dar. Ahora, ¿cómo promover la autoeficacia? Bueno, hay que generar experiencias de estrés. O sea, alguien que no hace algo no puede desarrollar estrés. Y si no hay una experiencia, yo no puedo decirle al sistema cognitivo que efectivamente soy capaz de hacerlo, como en el caso de ustedes que son capaces de leer texto, elaborarse las propias conclusiones, presentarlo a los compañeros, manejar el computador, son capaces de hacerlo. Son capaces de extraer información, analizarla, organizarla, etc. ¿Ya? Por otro lado, la experiencia vicaria, es decir, ver cómo los demás también hacen algo, también me va ayudando a calibrar, ¿no? Eh, algún curso de acción que no he pensado en hacer. Y entonces, actuar en conjunto con otros también ayuda a generar una confianza y una creencia en que yo soy capaz de hacer. Y lo otro es la persuasión verbal, que es un poco lo que le pasa muchas veces a los estudiantes, le pasa a los mismos compañeros, que cuando alguien hace algo bien, escucha que rico que alguien le diga, oye, escucha que lo hiciste bien, o estuvo muy clara su clase, profesor, o no estuvo tan clara, pero me ayudó a pensar en la complejidad, etcétera, ¿no? O sea, centrarse en aspectos positivos y decir, bueno, vamos, sigamos, porque estamos aprendiendo, estamos desarrollando destreza. Por otro lado, la autoeficacia
como es algo que está diferenciado en el funcionamiento de la acción, quiere un conocimiento específico. O sea, sin conocimientos teóricos de algo o de cómo saber, cómo hacerlo teóricamente, también eso ayuda a desarrollar autoeficacia. Finalmente, algo que mencionaron en los grupos es que la, la teoría social cognitiva permite entender también algo muy importante en sociedades y en el mundo, digamos, humano actual, que es la capacidad agencial. Es decir, la capacidad de ejercitar el control sobre nuestro propio funcionamiento y sobre los eventos que afectan nuestra vida. Eso es súper importante para analizar la sociedad, porque hay discursos que se tornan opuestos y la verdad es que son parte del mismo fenómeno, que es la estructura y la agencia, si lo han escuchado en algún momento. O sea, hay quienes piensan que solamente haciendo cambios estructurales vamos a generar cambio en salud. Y hay otros que dicen, no, solamente actuando sobre la libertad de los individuos podemos desarrollar salud. Bueno, esta teoría lo que está mostrando es que tan importante como los cambios estructurales, también necesitamos cambios desarrollados por la propia comunidad. Y la comunidad en sociedad, no una comunidad individual desconectada entre sí, ¿no? Entonces, como además lo refuerza la teoría, la misma teoría, el ambiente es súper importante para poder darle sentido a la acción y calibrar la acción que estamos desarrollando, ¿no? Es distinto correr una maratón en un cerro en verano que correrlo, digamos, en un parque, digamos, con pastito y con una temperatura agradable. Entonces, claramente el ambiente es un factor muy importante en la calibración de la. Entonces, claro, procesos de imitación y modelaje sirven de base para entender la socialización del estilo de vida. La motivación y el comportamiento estarían regulados por una expectativa, por ejemplo, en relación a las creencias respecto a los factores que pueden determinar la propia salud. Estas creencias influirían en la implicación de las personas en conductas más o menos saludables. Entonces, claro, las expectativas que tienen las personas, ¿sí? Sus propias motivaciones y sus propios comportamientos eh, son súper importantes para ver si es que van a cambiar o no van a cambiar. Se enfrenten a la consulta nutricional o se enfrenten a un programa educativo o una campaña comunicacional. ¿Ya? Entonces, hay que considerar estos elementos para poder finalmente poder desarrollarlo adecuado. Entonces, habiendo dicho eso, déjenme acordar de lo que les pedí respecto al tema de las guías alimentarias y no me acuerdo qué más dije. Voy a partir con las guías alimentarias. ¿Qué pasa cuando un nutricionista le dice a la persona, señora, usted no está bien en esto, porque usted tiene que comer 2 veces a la semana legumbres, no está comiendo ninguna? ¿Qué pasa con eso desde la teoría social cognitiva? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue lo último que dijo? Pasa cuando un nutricionista le dice a la comunidad que tiene que comer 2 veces a la semana legumbres, y la persona en cuestión no come ninguna porción de legumbres a la semana. ¿Qué pasa? ¿Cómo explicamos, o cómo podemos empezar a entender esto desde la teoría social cognitiva? O sea, basta que yo le diga a la persona, usted tiene que comer 2 veces a la semana para que la persona cambie conducta. No, ¿Qué no. tendría que pasar en la persona para que la persona cambie, dada la teoría social cognitiva? Primero convencerla de que consumir legumbres podría ayudarle. Claro, pero antes de eso tengo que preguntarle qué piensa ella de los resultados de comer Ah, legumbres. sí, pues. ¿Qué piensa ella? Las expectativas que espera la persona. Exactamente, ¿cuál es la expectativa Mm. que tiene ella? O sea, ¿usted se ha preguntado alguna vez qué pasaría si comiera legumbres? Entonces la persona dice, no tengo idea, fíjate. ¿Qué más? Hay una cosa muy importante con las metas que uno propone, porque fíjate que
Las metas para las personas son específicas, ¿ya? Las metas pueden estar próximas a lo que ellos son capaces de hacer, o pueden ser muy difíciles de cumplir. La persona dice, mire, ¿sabe qué? Yo no me creo capaz de consumir eso porque tengo ya presión, primero que nada. Segundo, es tan cara. Y tercero, no me gustan. Pero eso último, ¿están ahí ¿Los todavía? obstáculos, profe? Claro, hay obstáculos. Porque la meta que uno se propone, cada meta que uno se propone, tiene un grado de dificultad, po, para los propios procesos cognitivos de las personas. Tienen expectativas distintas, tienen atribuciones distintas. Me siento capaz o no de hacerlo en particular. Me comparo con mi grupo de pares y resulta que yo me veo en desventaja, ¿no? En mi familia no le gustan las... Entonces, fíjense que estar en una consulta y dar indicaciones como si fuera una tabla, una tabla de la ley, de lo que hay que hacer, es problemático, ¿no? ¿Es problemático después de la teoría social cognitiva? ¿Puedes Ya. repetir lo último? Que no se escuchaba este profe. Ah, no se escucha por chat. Ya, Como que se corta. A ya, ver, perfecto. cacha, weón. Ya, lo que pasa es que es problemático dar indicaciones sobre cuánto comer, eh, porque para las personas no es algo que lo hacen de forma espontánea. Requieren evaluar las expectativas de resultados. Requieren analizar si esa meta está cercana a la posibilidad de realizarlo. Si seguimos con los ejemplos, yo podría pensar también en el peso. ¿Qué pasa cuando alguien le dice a la persona, peso 50 kilos de más? ¿Qué pasaría si aplicamos la teoría social? Ahora los dejo hablando a ustedes y ahí vamos trabajando. Que a Profe, alguien no, se le se le ocurre. cortó. De nuevo Profe, se se le corta. está ocurriendo todo este rato. Se le escucha como que va hablando y como que se corta y después vuelve como gradualmente la Ya, voz. hagamos una cosa. Démonos un pequeño recreo para poder volver a conectar, o él se escucha ahí. Lo Ahí que sí se pasa le es que Ahí. justo escucha. cuando está haciendo la pregunta, a veces se corta y no se. Ya, Igual pues son como oraciones más largas, entonces tal ya. vez que es Voy a como hablar cortito que... entonces. mm, Claro, mis ejemplos tenían que ver con el peso y con la guía alimentaria, ¿no? ¿Cómo utilizar las metas conductuales en una consulta con el uso de la teoría social cognitiva? Ejemplo, peso. Ejemplo, Gabas. Esos dos son ejemplos donde ocupamos esto. Exactamente. Ya. Ir poniendo metas graduales, por ejemplo, no sé, con el peso,
ir poniendo metas pequeñas, no tener un cambio, una bajada de peso abrupta en un mes vas a perder, tienes que perder toda esta cantidad de peso, la verdad es que no, puede ser gradual, ir poniendo pequeñas metas quizás. ¿Quién pone la meta? ¿La ponen ustedes o la pone la persona? Nosotros podemos proponerla, pero depende de la persona. Claro. O sea, acá la persona evalúa si es capaz de hacerlo o no. Para el peso podría ser con recompensas, que se lo proponga o le preguntaría a la persona hasta dónde piensa ella que puede bajar. Sí, eso es súper importante. Si ha tenido experiencias previas, porque las experiencias previas también funcionan en esto. Igual podríamos explicar que el peso no es todo, por supuesto. Es como acordar una meta según las capacidades de la persona. Exactamente, Nicolás. ¿Podrías desarrollar un poco más la idea, pero a la luz de la teoría social cognitiva? Es como preguntarle a las personas, profe, o sea, hasta qué límite o hasta qué meta se cree la persona capaz de alcanzar, o sea, qué es lo que esperaría ella o hasta dónde podría como bajar y de ahí como intentar acordar hasta dónde ir gradualmente con recompensa, ir como apoyando, motivando a la persona, puede ser. Claro, pero la evidencia científica dice que hay que bajar un cierto porcentaje a lo mejor para tener un buen resultado en salud. Pero la persona a lo mejor nunca ha bajado esa cantidad de kilos. Ha tenido experiencias negativas previamente. Considera que no es capaz, no se siente capaz de hacerlo. ¿Qué hacemos? Podría ser en conjunto. Esto iría ligado a la autoeficacia. Claro, Catalina, desarrolla esa idea, por favor. Lo de ligado a la autoeficacia. El tema de que como se ponen las capacidades del mismo, en este caso del usuario, para realizar las cosas, hay que ver qué tan capaz se siente él de realizar las cosas. Entonces eso sería como una vinculación directa con la teoría que acabamos de ver. El paper que nos hicieron leer era también sobre autoeficacia, y creo que también se podría aplicar para esto, sobre los niños que cambiaron sus hábitos alimenticios, dejaron de comer por vinculación emocional. Entonces creo que esa sería como la vinculación directa entre quizás nuestra pega de intentar que el usuario vea que es capaz y empoderarlos de cierta forma. Claro, fíjate que lo que hicieron acá, en 3 sesiones, esto fue con niños, en 3 sesiones, de 2 horas cada una, o sea, en 6 horas, ellos lograron desarrollar autoeficacia, distintos tipos de autoeficacia en los niños. Tuvieron unos patrones diferenciales entre niños y niñas, pero lo lograron hacer en 6 horas. Fíjense lo que dura una consulta. No, sí es complicado, o sea, media hora. Por lo tanto, cada acción que yo realizo en las consultas tiene que estar orientada a ayudar a la persona a cambiar de conducta, pero eso no va a ser simplemente entregar información. Eso es lo que quiero que les quede súper claro. Para eso estamos utilizando teoría. Para abrir un poco la perspectiva del nutricionista y poder actuar sobre ciertas variables que son relevantes. Indagar información relevante para que yo pueda ayudar como terapeuta o como facilitador de aprendizaje o de cambio conductual ciertas cosas que son importantes. ¿Entienden? Ahora, si pudiéramos hacer como una especie de resumen de lo que hemos visto hasta acá, ¿no? La teoría social cognitiva. ¿Qué les llama la atención y cómo lo ven ustedes en el mundo de la alimentación y la nutrición? ¿Lo ven aplicable a su realidad de profesionales? ¿Los incentiva a preguntar ciertas cosas, a indagar? ¿Cómo preguntarían? Claro, costaría, pero sí se puede, dice Nicolás. Claro. ¿Cómo preguntarían sobre la autoeficacia de eh, tomar agua, por ejemplo? Primero habría que averiguar sobre sus hábitos
como lo que hace usualmente al tomar agua. Ya, ok, sabemos y resulta que la persona toma un vaso al día. ¿Cómo le preguntarías tú si es capaz, si sería capaz de tomar 1 litro como meta? ¿Me puedo sugerir algo? Claro. No sé, preguntarle, ¿usted se cree capaz de tomar un vaso cada cierta comida? Después de cada comida. Es una forma, claro. Conceptos de la teoría podría utilizar distintos tipos de preguntas, poder interactuar con otra persona y ayudar a que la persona vaya reflexionando sobre lo que va haciendo. No se le escuchó la primera parte de la pregunta. Claro, si se dan cuenta que ustedes pueden en su consulta nutricional hacer preguntas dirigidas a ciertos conceptos de la teoría. Sí, o sea, la pregunta que recién hicimos iría como ligada a la autoeficacia si es que uno le pregunta qué tan capaz se siente de aumentar el consumo de agua de tanto a tanto y en tales cantidades. Perfecto, exactamente. De eso se trata, se han tratado estas sesiones de trabajo. ¿Hay más preguntas o consultas? No, profe, por mi parte no, al menos. Todo claro. Perfecto. Entonces, bueno, ya vi que subieron los videos. Yo voy a grabar esto también y lo voy a volver a subir para que lo tengan de apunte. Entonces, por mi parte, felicitarlos por las presentaciones. Perfeccionar algunas cositas de los conceptos que están mencionados y nos estamos viendo. Así que mucho gusto, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas Listo, chao, gracias, chao. profe. Que esté bien. Gracias. Chao, profe, gracias.